Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV LG OLED C1, en este caso de 55 pulgadas. Bueno, mientras observan este unboxing, voy a comentarles algunas cosas importantes acerca de este LG OLED C1, en este caso de 55 pulgadas. Lo primero es en cuanto al precio. Yo pensé que iba a llegar increíblemente costoso, pero la verdad es que no. De hecho, llegó a un muy buen precio. Este tamaño de 55 pulgadas se puede conseguir aquí en Colombia por alrededor de 4.700.000 pesos colombianos, que al cambio vienen a ser más o menos $1.240, y es más o menos el precio de entrada que tuvo el CX del año pasado, entonces no está nada mal. De hecho, el CX del año pasado llegó un poquito más costoso, casi unos $80 más costoso, pero ahorita el CX se consigue aproximadamente $30 más económico en comparación a este C1, así que la verdad, pues si piensan entre estos dos cuál comprar, si el CX o el C1, cualquiera de los dos son muy buenas opciones. A lo largo del video van a darse cuenta que el C1 mejoró en algunas cosas, pero decreció en otras. Entonces no siempre el modelo más reciente va a ser la mejor opción en todo, para que lo tengan muy en cuenta. Quiero recomendarles que aprovechen esta bolsa con la que viene el televisor para que lo puedan colocar así sobre la mesa para poder instalar la base central, y les recomiendo que maniobren siempre este televisor entre dos personas. Bueno, este es el resumen de lo que encontramos en la caja. Las dos partes de la base central, como pueden notar, cambia el color, ahora es un gris muy claro. El manual de instrucciones, tarjeta de garantía, el manual del Magic Remote, que tiene un diseño renovado que me gusta más, tiene más teclas de acceso directo, es más delgado, se siente mejor al agarre, no está nada mal. Los tornillos, que son 7, también tiene esta correíta, bueno, el cable de poder que viene pegado, por así decirlo, al televisor. Esta correíta que sirve para organizar los cables en la parte de atrás, la parte de las entradas en la posterior, el puerto para internet, el puerto óptico, la antena de aire, dos puertos USB, un puerto HDMI 2.1. Los puertos USB son 2.0 y en la parte posterior lateral tenemos otros 3 puertos HDMI, también todos 2.1, y otro puerto USB también 2.0. La instalación de la base central es relativamente sencilla, simplemente unen estas dos partes de la forma en la que les estoy mostrando, luego lo voltean y en la parte de abajo van a ver 3 agujeros para introducir 3 tornillos. Y listo, esos serían los 3 tornillos que deben ajustar para unir estas dos piezas de la base central. Y ya luego proceden a colocar las dos bases, las dos piezas de la base central ya unidas en la parte posterior del televisor de la forma en la que estoy mostrando. Y luego proceden a colocar los 4 tornillos restantes de la forma en la que pueden observar. Y así es como luce en su parte posterior, y con el respeto que ustedes se merecen. A mí me parece horrible este color gris súper claro, prefiero 1000 veces el negro. Me parece que el negro le da un toque más de elegancia a los televisores, pero bueno, ya es una cuestión muy personal. La medida de los agujeros para instalarlo en una base de pared en horizontal es de 30 centímetros y en vertical de 20. Así es como luce visto desde un lado. Es 0,2 milímetros más delgado en comparación al CX. El CX tiene un grosor de 4,9 centímetros y este de 4,7 centímetros. Su estabilidad pues no está para nada mal, como pueden notar. Por supuesto viene con esta lámina protectora. Cuando les llegue su C1, revisen que sí la tenga, que la pantalla esté en muy buen estado, y por supuesto luego de que lo instalen deben quitar totalmente este plástico o lámina protectora, incluyendo por supuesto este de la señal TDT. También hay que quitarlo sí o sí. Antes de hacer el primer encendido, quiero que comparen el diseño de los controles Magic. El de la izquierda es el del modelo del año pasado, el CX, y el de la derecha, el del C1. Es más delgado el de este año. Es, en cuanto a gordura, por así decirlo, es casi igual, pero el del C1 en un plano diferente, en este plano frontal, por así decirlo, es más delgado. Me parece que se siente más cómodo al tacto. El tamaño de la ruedita también cambió, es más pequeñito. Al principio puede que les cueste acostumbrarse si estaban acostumbrados a la ruedita más grande del de la izquierda, pero ya luego de un tiempo la verdad es que se nota muy bien. Tiene más teclas de acceso directo también este Magic Remote renovado. Ahora sí, el primer encendido nomás con
hacer rodar esta ruedita encendió totalmente el televisor, entonces esperamos a que cargue. Siempre el primer encendido en la mayoría de televisores va a tardar un poco más de lo normal. Aquí entonces nos dice que presionemos la ruedita para que como tal este control se pueda sincronizar con el televisor. Aquí nos da esta opción para el método de instalación, dispositivo móvil o TV. Yo le voy a seleccionar en TV, después escogemos el idioma, la región ya viene predeterminada en Colombia, mi país. El idioma por supuesto español, le vamos a dar luego en siguiente. Luego de esto reconoce las redes Wi-Fi, por supuesto sí reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. Escogen su red, ingresan la clave, esperan a que se conecte y luego les aparece esto de términos y condiciones. Les recomiendo sí o sí aceptar todo para que no haya problemas o limitaciones con las funciones Smart de este televisor. Luego el televisor empieza a buscar si hay dispositivos cerca o si hay dispositivos cercanos con los que se quiera sincronizar. Le voy a dar aquí en solo TV porque no tengo ni decodificadores ni otro dispositivo para sincronizarlo con este televisor. Aquí nos pide que si lo vamos a instalar, que elijamos si lo vamos a instalar en pared o sobre una base o sobre la mesa, en este caso pues sobre la base o soporte. Y acá es conveniente activar estas dos opciones de imagen de inteligencia artificial Pro y sonido de inteligencia artificial Pro y luego le dan en siguiente. Luego nos aparece esta opción por si tenemos conectada alguna antena de aire en el televisor para sintonizar canales. En este caso pues voy a omitir este paso porque no tengo antenas conectadas. Luego nos dice que si queremos iniciar sesión con alguna cuenta de LG, como yo no tengo cuenta de esta marca, simplemente voy a omitir este paso. Luego aparece por si quieren usar desde ya Amazon Prime, pero yo voy a saltar este paso y listo, ya el televisor como tal se puede utilizar. Esperan entonces, ya carga totalmente. Vamos a revisar entonces el tema del diseño del menú principal que cambió notablemente, tiene un diseño más renovado. Hay a quienes les puede gustar, hay a quienes no, a mí la verdad es que no me molesta. La fluidez del sistema operativo, en este caso pues se llama WebOS, como ya muchos saben, no es que sea la más rápida, la verdad es que a veces se demora un poquito en abrir aplicaciones o en acceder al menú de configuraciones, pero no es que sea algo brutalmente demorado, para que lo tengan en cuenta. Este es el menú de configuraciones, es muy parecido, casi igual al del año pasado, simplemente que se añade el icono de mejora de juego. Aquí están los modos de imagen que permite este televisor, en este caso en SDR o rango dinámico estándar. También por supuesto acá en la parte de abajo este es el optimizador de juego que el CX por ejemplo el año pasado no trae. Acá en la parte de abajo en este modo de edición podemos cambiar el lugar de los iconos si así lo queremos. Aquí accedemos a los tres punticos que es todos los ajustes, después aquí en asistencia, actualización de software y por supuesto hay una versión de software disponible, entonces voy a proceder a descargarla e instalarla. Se demora dependiendo de la velocidad de internet que ustedes tengan en sus hogares. Luego de que instalan nos dice que la actualización se aplicará cuando el televisor se reinicie. Para reiniciarlo simplemente lo apagan, esperan más o menos unos 15-10 segundos, vuelven y lo encienden y debe aparecer otra vez el logo de WebOS. Si no aparece entonces es porque no lo dejaron apagado lo suficiente, entonces lo vuelven a intentar. Vamos a acceder ahora a la tienda de aplicaciones o LG Content Store. Como tal, este televisor cuenta con todas las aplicaciones más populares como Netflix, DirecTV Go, HBO Go, Apple TV, Disney Plus, YouTube, entre muchísimas otras para que lo tengan muy en cuenta. Y el espacio de almacenamiento es de 2801 megas, que para casi cualquier persona es más que suficiente. La funcionalidad conocida como compartir pantalla o screen mirroring sí que es posible simplemente en el menú de sus teléfonos celulares, en este caso si es Android. En la parte de arriba del menú la opción se llama emitir o transmitir, o si es Samsung se llama Smart View. La seleccionan, esperan a que reconozca el televisor, en este caso ven que lo reconoce, LG C1. Deben estar ambos dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi. Si es un dispositivo Apple se debe usar a través de la función de AirPlay, que por supuesto que
sí está disponible en este televisor. Deben tener en cuenta que lo que se conoce como pantalla superpuesta o Picture in Picture no está disponible si lo utilizan con alguna aplicación nativa del televisor. Solamente se puede si lo utilizan con algo que tengan conectado a una entrada HDMI, y al mismo tiempo se puede compartir la pantalla de su teléfono móvil. Aquí pueden observar que es posible, sin embargo, como no tengo algo conectado a una entrada HDMI, pues no se muestra, pero les repito que en este caso sí es posible. Vamos ahora a acceder al navegador de internet. Aquí pues les aparece esta pregunta que si quieren ayudar a mejorar la usabilidad del navegador. Yo le voy a dar a que sí, y también pregunta si quiero activar la función de bloquear anuncios. Por supuesto le voy a dar a que sí. En esta parte esquina superior derecha vamos a ver las opciones que tiene el bloqueador de anuncios. También tiene esta visualización es como un mini picture in picture, por así decirlo. Aquí podemos observar algo que tengamos conectado a alguna entrada HDMI, mientras por ejemplo leemos algún tutorial o alguna noticia de alguna página web. Se puede dejar hacia media pantalla o se puede volver más pequeño si así lo quieren. Ahora una prueba de búsqueda por medio de comandos de voz. Televisor LG C1, especificaciones técnicas. Y listo, nos arroja tres opciones de acuerdo a lo que le acabamos de dictar. Escogemos la que más se asemeje, le damos en ingresar. Carga muy rápido el navegador, el buscador, cada página también carga relativamente rápido, no hay problema en esto, aunque esto también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. La navegación con este control Magic es genial, es muy fácil, muy fluida, muy intuitiva, se puede hacer scroll con la ruedita del centro. Y por supuesto también se puede reproducir contenido multimedia a través de páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etcétera. Simplemente tengan en cuenta que en algunas va a salir mucha publicidad, en otras no tanta. También tengan en cuenta que en algunas páginas algunos servidores probablemente no sirvan. Hay veces que me toca actualizar y refrescar la página hasta que los servidores como que ya lo permiten. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si a veces no funciona la primera, sigan intentando hasta que se pueda reproducir. Y si definitivamente intentan muchas veces y no se puede, pues simplemente no se puede y les toca buscar otra página web. Vamos ahora sí con la review en cuanto a calidad gráfica, empezando primero con el contenido que tiene HDR o alto rango dinámico. Lo primero que hay que decir, muy importante, como todos los OLED, su contraste es infinito, es genial, el nivel de detalle es increíble. Cuando una persona se acostumbra ya a un OLED, la verdad es que los otros televisores sí que se siente el cambio en cuanto a detalles y experiencia HDR más realista. Tengan en cuenta que la experiencia HDR o de alto rango dinámico depende principalmente de esto, del contraste. En cuanto a brillo, este televisor en HDR tiene 628 nits en cualquier modo de imagen, diferente al modo juego, porque en el modo juego tiene 611 nits. Me parece que en ambos casos es más que suficiente. Y ya en SDR o rango dinámico estándar, si la cantidad de nits o de brillo decrece hasta 302, pero me parece aún que es más que suficiente para casi cualquier persona. En cuanto a tecnologías HDR, este televisor soporta HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también Dolby Vision. Este televisor en HDR o alto rango dinámico cuenta con estos 6 modos de imagen para que lo puedan apreciar. La verdad es que a mí me parece que la calidad de colores, la calidad gráfica, a nivel de detalle es increíble, como ya lo mencioné. También aquí aprovecho para mencionarles que los Neo QLED de Samsung, el QN90A y el QN85A, están por llegarme. Haré su review y después los compararé con este televisor para que puedan notar las diferencias y para que puedan apreciar o saber cuál les conviene más en cuanto a calidad-precio. Pero vuelvo y les repito, los OLED hasta ahorita son los que por obvias razones me han impresionado más. Faltaría ver el Neo QLED, a ver qué tal se comporta y qué tanta diferencia hay en comparación a este OLED y otros OLED como el CX o el B9. En SDR, rango dinámico estándar o contenido normal, si lo decimos de alguna forma, ya este televisor tiene más modos de imagen, tiene 9, me parece que la calidad gráfica también es increíble. Aquí el contraste también ayuda en el tema de los detalles. Vuelvo y lo repito, es un televisor que en cuanto a calidad gráfica hace un trabajo genial. Quizá a algunas personas no les gusta el tema de los colores negros porque como los píxeles en algunas partes se pueden apagar totalmente precisamente para que los colores negros sean puros o perfectos.
sienten que el nivel de detalle en cuanto a que las partes con sombra se ven demasiado oscuras, entonces les puede afectar, sobre todo en el apartado gaming, o a veces se observan películas de terror, pues pueda que no puedan notar bien las formas de las cosas o los personajes que hay en ese tipo de contenido. Pero la verdad es que yo personalmente no le encuentro problema a eso. Sí se ve más oscuro de lo normal en comparación a un televisor normal, por así decirlo, pero yo, por ejemplo, sí puedo percibir bien las formas de las cosas, los personajes, entonces ya creo que es una cuestión muy personal de cada quien. Y bueno, recuerden que en SDR o rango dinámico estándar la cantidad de brillo en nits es de 302. En el tema de uniformidad de colores grises, la verdad es que me parece que este C1 hace un muy buen trabajo, y lo mismo sucede con la uniformidad de otros colores cuando aparece un solo color en pantalla o que este prima en un gran porcentaje en ella. Aquí la verdad no tengo así mucho que reprochar, por lo menos mis ojos y cerebro no notan así problemas muy molestos. Y por supuesto, la uniformidad de colores negros es infinita, al igual que todos los televisores OLED. Ustedes no van a observar problemas ni de clouding, ni de blooming, ni de backlight bleeding o sangrado de luz. Recuerden que su contraste es infinito, que los colores negros son perfectos porque los píxeles se pueden apagar totalmente para precisamente brindar esos colores perfectos. Es increíble en este aspecto, es una de las grandes ventajas de los televisores OLED, aunque como ya mencioné, a algunas personas este tema parece no agradarles demasiado. En cuanto al manejo del movimiento, este televisor hace un trabajo genial o casi perfecto en la mayoría de contenido. Tengan en cuenta que en cada uno de sus modos de imagen, en todos los ajustes, en configuración avanzada y en claridad, la opción de True Motion es la que deben usar cuando de pronto noten algún problema de stutter, tartamudeo o llorer o vibración o de borrosidad, sea cual sea el contenido que vayan a observar. También da las opciones movimiento cinemático, natural, movimiento suave, que pueden tantearlas. Si de pronto no notan mejorías como tal escogiendo alguno de estos modos, simplemente entonces se van a la parte donde dice selección de usuario y mueven esos parámetros de forma manual hasta que noten mejorías, pero usualmente con algunos de los modos que da aquí para escoger, ya sea el natural, movimiento cinemático o movimiento suave, en la mayoría del tiempo genera muy buenos resultados. En el tema de escalado de imagen, hay que destacar que este televisor tiene un muy buen procesador, el Alpha 9 de cuarta generación. Sin embargo, aún así, tengan en cuenta que el contenido de baja resolución nunca lo va a mostrar en 4K, así que se ve mejor en comparación a televisores de gama más baja. Se va a notar menos pixelación, por ejemplo, cuando ven contenido en 480p o en 720p o HD, pero repito, no se va a ver en 4K. Tampoco va a suceder con contenido en Full HD o 1080p. Se va a ver genial, no se va a notar pixelación, pero no va a alcanzar el 4K como tal. Ténganlo muy en cuenta, no crean lo que los vendedores se le dicen al respecto de los televisores 4K. Con contenido de 1440p sí el escalado de imagen es genial. De hecho, pareciera la mayoría del tiempo que alcanzará la resolución 4K. Y por supuesto, este televisor puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que si van a ver contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, Amazon Prime, YouTube, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, porque si no, las aplicaciones van a bajar la resolución para que el contenido se pueda mostrar con mejor fluidez. En cuanto al tema del manejo de los reflejos, como pueden notar, los resultados son espectaculares. Es uno de los muchos puntos fuertes de estos televisores OLED, así que son televisores, son muy buenas opciones para disfrutar en cuartos que reciban mucha iluminación artificial. Otro de los puntos fuertes, por supuesto, son sus ángulos de visión. Los colores mantienen su tonalidad o volumen aun cuando se vea su pantalla desde un ángulo muy amplio, como pueden notar, ya sea con las luces de la habitación totalmente encendidas o apagadas. Vamos ahora sí con la experiencia gaming, empezando primero por los tiempos de input lag en 4K 60 Hz, en SDR de 10 milisegundos, en HDR de 10,2 milisegundos y en 4K 120 Hz de 5,3 milisegundos. Recuerden que sus 4 puertos son HDMI 2.1 que soporta los 120 Hz en 4K.
También soporta tasas de refresco variable G-Sync y también FreeSync Premium. También por supuesto soporta el modo automático de baja latencia o Auto Low Latency Mode, que simplemente va a activar el modo juego o mejorador del juego de forma automática cuando el televisor reconozca una consola compatible con esta tecnología. Quiero decirles que luego subiré un video de nuevo con este televisor, pero solamente con videojuegos, utilizando por supuesto esta consola Xbox Series X. Les mostraré cómo acceder a esta información que ven en la parte superior derecha de la pantalla, la información de tasa de refresco actual, de FreeSync, para que si lo quieren probar en sus televisores. Debo decirles que como tal, este televisor en cuanto a calidad gráfica y fluidez en videojuegos es genial. En ese tipo de juegos como este Destiny 2, que tiene muchas escenas oscuras, su rendimiento es espectacular. Como ya les dije hace rato, a algunas personas puede que no les guste el tema de que los colores negros ya son negros perfectos, porque probablemente su visión no sea muy buena y probablemente no pueda notar muy bien las formas o las cosas en escenas donde hay mucha oscuridad, pero a mí personalmente esto no me causa problema alguno y probablemente a muchos de ustedes tampoco, entonces ya es una cuestión muy personal aquí, pero a mí sí que personalmente me encanta cómo se ve este tipo de videojuegos en este televisor, porque su contraste es infinito y el nivel de detalle es espectacular. Y en cuanto al tiempo de respuesta, este televisor tiene 2,3 milisegundos, que es genial. Tengan en cuenta que entre menor sea el tiempo de respuesta, los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro, y esto va a mejorar notablemente el manejo del movimiento y la fluidez. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de haberlo utilizado sin parar, por supuesto también con videojuegos, me parece que el rango de temperatura no está nada mal, entre 32 y máximo 38 grados Celsius en algunas partes de la pantalla. Me parece que no está nada mal teniendo en cuenta que soporta tasas de refresco variable y los 120 Hz en 4K, y que además su cantidad de brillo en nits en HDR con el modo juego es de 611, y la verdad es que al acercarse a su pantalla no se siente un calor exagerado. Ya para ir terminando, como ya les dije, más adelante voy a subir un nuevo video con este C1 con una mayor variedad de videojuegos. Les mostraré lo que me arroja el menú de la Xbox Series X y les mencionaré algunas recomendaciones personales para videojuegos en SDR y en HDR. Por ahora voy a dejarlos ya para finalizar con el rendimiento del sistema de sonido de este televisor, que es increíblemente potente. Y en cuanto a tecnologías de sonido, soporta Dolby Atmos, Dolby Digital, pero no soporta DTS. Y entonces, para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo hacen, y que activen la campanita de notificaciones para que sepan al instante cuando subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. Los dejo entonces con el rendimiento del sistema de sonido de este televisor para que lo juzguen por ustedes mismos. They could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and